Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Dentro del tema de control estadístico de procesos, en este video vamos a hacer énfasis en el concepto de estabilidad del proceso. ¿Cuál es el concepto y cómo vamos a validar la estabilidad? ¿Cuáles son los signos de la falta de estabilidad en un proceso? Dentro del conocimiento en control estadístico de procesos, existen dos conceptos fundamentales que ustedes deben manejar. Estos conceptos son estabilidad del proceso, la cual está en función del tiempo, y la capacidad del proceso, la cual está en función de las especificaciones. Eso quiere decir, no podremos tener un concepto de estabilidad si no hemos recolectado información a través del tiempo. Pero también quiere decir que no podremos tener un concepto de capacidad si no tenemos unas especificaciones claras de la variable que estamos evaluando. Los conceptos de capacidad y estabilidad están muy relacionados, pero son conceptos totalmente diferentes. Lo ideal es que nosotros logremos tener un proceso que sea estable y capaz, pero debemos estar preparados para cualquiera de las combinaciones. Así como la mejor situación es tener un proceso que además de ser estable sea capaz, la peor situación es tener un proceso que sea inestable e incapaz. Y digámoslo, permítanme decir que existen como dos puntos intermedios. El proceso que es capaz pero que es inestable y el proceso que es estable pero que es incapaz. Vamos a darle una mirada rápida al concepto de capacidad de proceso. Y digo rápida porque más adelante en el siguiente video, pues nos centraremos en capacidad de proceso. Este es el video de estabilidad. La capacidad de proceso se refiere a qué tan capaz es el proceso de cumplir con las especificaciones del producto o servicio que se esté ofreciendo. Dicha capacidad puede medirse de varias formas, pero la forma natural sería calcular el porcentaje de unidades o productos o ya sea transacciones que sí cumplen con las especificaciones. Y una forma alternativa, incluso más utilizada, es calcular el porcentaje que no cumple con las especificaciones. Un proceso perfecto, y lo escribo entre comillas porque es difícil que exista un proceso perfecto, entregaría 100% de las unidades o transacciones cumpliendo con las especificaciones. Y ese mismo proceso perfecto entregaría 0% de las unidades o transacciones incumpliendo con las especificaciones. Entonces aquí me estoy refiriendo a que si yo trabajo con el porcentaje de los buenos o el porcentaje de los malos, realmente estoy hablando en un idioma muy similar porque ambas medidas serán siempre complementarias. La capacidad de proceso se puede expresar en varios idiomas, es decir, tenemos varios indicadores diferentes pero que tienen similar significado. Vamos a mirarlo. Entonces hemos realizado este cuadro de equivalencias en los idiomas que nosotros consideramos más conocidos. Ustedes habrán escuchado hablar de CPK o del nivel sigma o índice sigma de calidad de un proceso, de las ppms y del rendimiento. Son varios idiomas que pueden expresar exactamente lo mismo. En términos de calidad, decimos que el proceso más cercano a la perfección o de mejor calidad es aquel que tiene un CPK de 2, que tiene un índice sigma de 6
¿Recuerdan? Proceso calidad 6 sigma. Este proceso tendrá unas ppm de 3. ppm quiere decir partes por millón que no están cumpliendo con la especificación. Entonces imagínate, de 1.000.000 se falla solo en 3 unidades. Y esto es equivalente a hablar de un rendimiento de 99.9997%. Hagan de cuenta, de 1.000.000 tendremos 999.997 buenas y solo 3 malas. ¿Ven la equivalencia de los idiomas? Ya el siguiente nivel, aunque esto es una escala continua, aquí, de aquí a acá, entre estas dos líneas, pues hay infinitos valores. Pero uno dice, un proceso calidad 5 sigma equivale a un CPK de 1.67, a tener unas ppm de 233 unidades o transacciones malas por cada millón de transacciones, lo que equivale a un rendimiento que aún está sobre el 99%. Este tercer renglón es el nivel de calidad mínimo al que deberíamos aspirar en nuestros procesos. Ese es mi consejo. Mínimo deberíamos estar en un nivel 4 sigma, que equivale a un CPK de 1.33, a unas ppm de 6.210, es decir, 6.210 partes defectuosas por cada millón. Y miren que en rendimiento aún estamos hablando por encima del 99% de partes buenas. Ya el siguiente nivel, 1 sigma, que es, perdón, el siguiente nivel, 3 sigma, que es un CPK de 1, nivel 3 sigma, que es un CPK de 1, que equivale a 66.804 partes por millón defectuosas, y ya estaríamos en un rendimiento del 93%. Los otros dos niveles simplemente por referencia, porque en la realidad pues no deberían presentarse. ¿Cómo se mide la calidad de un proceso? Entonces es básico, miren. Tengo que tener como referencia las especificaciones. Miren, estas dos líneas rojas representan las especificaciones. Y esta curva representa el desempeño de nuestro proceso. Hagan de cuenta que este es el histograma de los resultados de nuestro proceso en la variable que estamos evaluando. Lo que pasa es que aquí el histograma lo hemos suavizado a través de una curva normal. Y valga la aclaración, normal para el ejemplo, la distribución normal aplica a muchos procesos, pero no todos los procesos tienen que estar con distribución normal. Entonces, medir la capacidad de proceso equivale a calcular cuántas unidades están dentro de especificaciones. Miren, en este caso, productos dentro de especificación, o sea, entre los dos límites, en este caso equivalen al 92.6%. O lo que es lo mismo, cuántas están por fuera. Miren, lo que está por debajo del límite inferior está por fuera de especificación. En este caso es 3.7%, y lo que está por encima del límite superior también está por fuera de especificación. En este caso también 3.7%. Entonces, en resumen, ¿cuánto está por fuera de especificación? 3.7 y 3.7, 7.4 más 92.6 me da 100%. Entonces, yo puedo expresar el nivel de calidad de mi proceso diciendo que tenemos 92.6% de efectividad o 92.6% de rendimiento, o voy a decir 926.000 partes de cada millón salen dentro de especificaciones. O yo puedo decir que mi nivel de calidad es 7.4% de defectuosos, 7.4% por fuera de especificaciones. Este es otro ejemplo, donde básicamente la diferencia respecto al ejemplo anterior es que
la curva, el proceso está desplazado, no está centrado en las especificaciones y entonces hay un sesgo. Noten que hay más producto por fuera de especificaciones después del límite superior que el que hay antes o por debajo del límite inferior. Miren que por fuera de especificación aquí respecto al límite inferior hay 0.7%, pero por fuera de especificación o por encima del límite superior es 13.3%. En total, ¿cuánto está por fuera de especificación? 14%. Entonces, ¿cuánto está dentro de especificaciones? El 86% de nuestros productos o de nuestros servicios o de nuestras transacciones. En el siguiente video vamos a ver que hay varios métodos para calcular estos porcentajes. Pero si yo obtengo una buena estimación de estos porcentajes, entonces tengo una buena estimación de mi capacidad de proceso. En este ejemplo es el caso contrario al anterior. Noten que las partes por fuera de especificación, por estar encima del límite superior, equivalen solamente al 0.09%. En cambio, las partes por fuera de especificación, por estar debajo del límite inferior de especificación, equivalen al 32.8%. Es decir, ¿cómo es la calidad de este proceso? Por fuera de especificación 32.8 más 0.09, o sea 32.89%. Aproximadamente 32.9. Y las partes que sí cumplen con la especificación, que sí están entre el límite inferior y límite superior, equivalen al 66.1%. A partir de esta diapositiva entramos en el tema central de este video, que es la estabilidad del proceso. Se refiere a los cambios que ocurren a través del tiempo en los parámetros de comportamiento del proceso, siendo los principales parámetros el promedio, al que también hemos llamado la ubicación o centramiento, y la variación, al que expresamos a través de desviación estándar y que también hemos llamado dispersión. Son los símbolos para representar estos parámetros: mu para el promedio y sigma para la variación. Al determinar si un proceso es o no es estable, no interesa conocer las especificaciones. Es decir, el nivel de estabilidad de un proceso no depende de las especificaciones. Ya sabemos que podemos tener un proceso estable tanto cumpliendo como incumpliendo con las especificaciones, y un proceso inestable tanto cumpliendo como incumpliendo con las especificaciones. Mantener estable un proceso es una responsabilidad prioritariamente operativa. El concepto de estabilidad del proceso o proceso estable lo podemos dividir en dos partes. Que el proceso sea estable en cuanto al centramiento, es decir, respecto a su promedio, que el promedio se mantenga donde nosotros le ordenemos, donde el operador de proceso le ordene que esté. Y el segundo concepto es que el proceso sea estable en variación. Ambos conceptos son importantes y ambas condiciones deberían cumplirse para decir que un proceso es estable. Es decir, debe ser estable en centramiento y debe ser estable en variación. Podemos considerar que un proceso ha sido estable durante el periodo de tiempo evaluado si cumple las dos condiciones: estable en centramiento, es decir, no ha tenido cambios significativos de promedio a través de el periodo de tiempo evaluado, y ha sido estable en variación, no ha tenido cambios significativos
en cuanto a su desviación estándar. Aquí aclaro, un proceso puede ser estable teniendo una variación muy alta, pero si no la cambia, es estable. A partir de esta diapositiva vamos a observar algunos ejemplos donde conviven los conceptos de estabilidad y capacidad. Vamos a evaluar estabilidad en centramiento, estabilidad en variación y la capacidad. Y lo vamos a hacer a través de una de las herramientas básicas que son las cartas de control. Vamos a mirar las cartas de control, las vamos a ir explicando, aunque su fundamento lo vamos a explicar en el último video de este curso, en la parte final. Después de este video de estabilidad viene el video de capacidad y luego vendrá el de cartas de control. Bueno, entonces vamos con el primer ejemplo. Una de las herramientas más útiles para analizar la estabilidad de un proceso es el gráfico de control. En este caso tenemos un gráfico X barra. X barra quiere decir promedio. Este gráfico toma los datos de cada una de las muestras. En este caso procesamos muestras de tamaño 10 o subgrupos de 10 datos. Y para cada subgrupo se calculó el promedio, que es el que se está graficando. Entonces vemos el comportamiento de los promedios a través del tiempo. Recuerden que ya sabemos que para poder medir estabilidad debemos haber recolectado datos a través del tiempo. Entonces una condición básica es que este dato ocurrió después que este y antes que este. Entonces, ¿qué podemos notar? Miren que ya el título del gráfico nos advierte que este es un proceso inestable en su centramiento. ¿A qué se debe la inestabilidad? Miren, empezamos con este grupo donde los promedios son muy bajos, están cerca e incluso por fuera del límite inferior de control, pero ¿por qué es inestable? Porque hay un segundo grupo donde los promedios son totalmente distintos. Miren, valores más altos. En el tercer grupo, valores mucho más altos. Ya los valores promedio vuelven a bajar y vuelven a bajar mucho más. Esta inestabilidad y cambios en los promedios normalmente, frecuentemente se refleja cuando yo calculo las desviaciones de corto y de largo plazo. ¿Dónde se va a reflejar? En que la desviación de largo plazo va a ser bastante mayor que la de corto plazo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en el corto plazo el proceso es capaz de tener una desviación estándar de 2, pero en el largo plazo no puede sostenerlo. Y entonces esos cambios de promedio inflan la variación final. En este caso, vamos a analizar la estabilidad en cuanto a la variación del proceso. Entonces aquí ya lo que hemos graficado a través del tiempo es la desviación estándar de cada subgrupo. Desviación estándar y no rango porque tenemos un subgrupo de tamaño 10. ¿Qué podemos observar? Un comportamiento totalmente aleatorio y dentro de los límites de control, lo que nos permite juzgar que el proceso es estable en cuanto a su variación. A través del tiempo, la variación del proceso no sufrió cambios significativos. Más adelante vamos a ver los ejemplos de qué tipos de patrones nos indicarían que el comportamiento no es aleatorio. Entonces, en este caso consideramos que el proceso que ya sabíamos que era inestable en centramiento, ahora vemos que sí es estable en variación. Entonces ya sabemos que esta diferencia entre las dos desviaciones la podemos atribuir a los cambios en promedios, a la inestabilidad en centramiento. Este es un gráfico donde ya están los subgrupos, pero aparecen siempre los 10 datos.
ya no está solo el promedio o solo la desviación, que son los dos gráficos anteriores donde veíamos un solo punto. Aquí siempre vemos los 10 puntos. Es decir, aquí sí están todos los datos individuales. ¿Qué podemos notar? Miren, las líneas rojas son las especificaciones del proceso. Notan que hay valores por fuera de especificación, ¿cierto que sí? Bueno, aquí lo que estoy señalando es que la posición de los datos van cambiando. Estos datos del segundo círculo están bastante más arriba que los del primer círculo. Aquí con este círculo rojo estoy señalando la cantidad de valores individuales por fuera de especificación. Aquí otra vez volvió a bajar la posición de los datos. Aquí también hay datos por fuera de especificación. Entonces, esto nos permite visualizar que el proceso es inestable en centramiento e incapaz. La inestabilidad en centramiento la habíamos visto más clara en el gráfico de promedios, pero aquí vemos que es incapaz porque vemos una cantidad considerable de puntos por fuera de especificación. Noten los indicadores de capacidad de proceso, aunque luego los vamos a explicar mejor. Siempre que sean menores que 1.33 estaríamos diciendo que el proceso no cumple con la capacidad. Entonces el proceso es incapaz, que era lo que habíamos anunciado. Un proceso inestable en centramiento, estable en variación e incapaz de cumplir con las especificaciones. En este segundo ejemplo vamos a ver el caso contrario. Un proceso que es estable en centramiento, pero que es inestable en variación y que además es incapaz de cumplir las especificaciones. Para este nuevo proceso tenemos el gráfico X barra y que observamos. Todos los promedios están dentro de los límites de control. Noten que hay datos que frecuentemente están por encima y por debajo de la línea central y no se notan otros patrones como tendencias o rachas, cuyos conceptos los vamos a profundizar posteriormente. Pero no existen esos patrones, entonces vamos a decir que nuestro proceso es estable. Pero el indicador más contundente es la cercanía de los valores entre desviación estándar de largo plazo y de corto plazo. Incluso noten que es un poco mayor la desviación de corto plazo respecto a largo plazo, que puede deberse a la situación que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos que este proceso que estamos analizando lo consideramos estable en centramiento. Ahora vamos a analizar la variación. Esta es la carta de control de variación. Díganme cómo la ven. Noten que hay valores por fuera de los límites de control. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de las desviaciones estándar? Miren, inicialmente tenemos estos valores bajos, donde también es raro, diríamos anormal, no debería suceder que todos ellos estén por debajo de la línea central. Eso es lo que se considera una racha. Pero posteriormente la variación se incrementa. Entonces pasamos de un tiempo de variación muy baja a unos momentos de variación alta, pero luego vuelve a bajar la variación durante un periodo de tiempo, baja aún más y vuelve a subir. En el caso de variación, pues no es tan malo que se registre una variación baja, pero sí es importante investigar a qué puede deberse.
diría que esta situación es bastante teórica, porque si yo he construido de una manera correcta los límites de mi gráfico, no debería presentarse frecuentemente. Entonces, ¿qué tenemos? Un proceso inestable en variación. Miren, los niveles en los valores de la desviación estándar cambian significativamente a través del tiempo, que es lo que se puede reflejar en que la variación de corto plazo sea mayor que la variación de largo plazo. Y aquí están los datos individuales. Están las 50 muestras donde se ve el conjunto de 10 datos cada vez. Entonces miren lo que notamos. Miren que estos conjuntos de datos tienen mayor amplitud, por ejemplo, que estos. Entonces aquí teníamos una variación alta, aquí tenemos una variación más baja, aquí volvemos a tener una variación muy alta. Aquí tenemos producto por fuera de especificación y aquí también tenemos producto por fuera de especificación. Resultado, que el proceso es inestable en variación, es estable en centramiento, pero le falta capacidad para cumplir las especificaciones. ¿Por qué le falta capacidad? Recuerden que los valores de CPK, PPK deben ser superiores a 1.33. Y ahora vamos a mirar un caso de un proceso que es estable tanto en centramiento como en variación, pero es incapaz de cumplir las especificaciones. Este es el gráfico de promedios donde pues observamos que los promedios fluctúan alrededor de la línea central de manera aleatoria, no hay puntos por fuera de los límites de control, que recuerden que son estas líneas rojas. Y cuando comparamos las dos desviaciones estándar, tanto de corto como de largo plazo, sus valores son muy similares. Si metiéramos estos dos valores en nuestra hoja electrónica, la que observamos en el video pasado donde introducimos variación de corto y variación de largo plazo, y él nos dice si el proceso es estable o inestable, seguro, hagan ustedes el ejercicio, que nos va a decir que el proceso es estable. Conclusión: proceso estable en centramiento. Vamos a ver qué pasa con la variación. Este es el gráfico de desviaciones estándar para variación. Al igual que en el gráfico de promedios, vemos que las desviaciones estándar fluctúan de manera aleatoria alrededor de esta línea central, línea verde. En el caso de la rango y desviación estándar, no necesariamente tiene que estar en el centro, pero digamos que tampoco hay valores de desviaciones estándar por fuera de los límites de control. Conclusión: proceso estable en variación. Entonces ya hemos visto un proceso estable en centramiento y proceso estable en variación. Vamos a mirar su capacidad. De manera gráfica la estamos mirando acá. Ustedes pueden notar que siempre los valores individuales llegan muy cerca de los límites de especificación, cosa que no debe suceder, e incluso algunos se salen de los límites de especificación. Miren, valores por fuera de especificación que ocasionan que los indicadores de capacidad no cumplan. Recuerden que deben ser mayores de 1.33. Entonces este ejemplo nos sirve para observar que podemos tener procesos inestables e incapaces, pero también procesos estables e incapaces. Vamos a mirar el siguiente ejemplo, por favor.
Entonces ahora vamos a ver el caso ideal y deseado en cada uno de nuestros procesos. Un proceso estable tanto en centramiento como en variación y un proceso capaz. Vamos a ver cómo sería. Este es el gráfico de promedios y lo consideramos estable porque, miren, los valores fluctúan aleatoriamente alrededor de la línea central. Ustedes podrán notar que hay aquí un valor que pegó en este límite, pero tengan en cuenta que este no es el límite de especificación, sino que es el límite de control. Entonces podemos considerar que este proceso es estable en centramiento. Más adelante les vamos a dar más herramientas, digo más adelante en este mismo video, les vamos a dar más herramientas para juzgar dicha estabilidad. Noten que los dos valores de desviaciones estándar de corto y largo plazo son casi iguales. Conclusión, proceso estable. Vamos a ver qué pasa con la variación. Esta es la gráfica de desviaciones estándar, misma situación. No tenemos valores por fuera de límites de control. Los valores fluctúan aleatoriamente alrededor de esta línea central. Diríamos que el proceso es estable en variación. Y vamos a mirar la capacidad. Noten que siempre los valores individuales están algo retirados, proporcionalmente diríamos bastante retirados de los límites de especificación. No hay valores por fuera de especificación, no hay puntos o datos individuales que se salgan de las especificaciones. Como resultado, los indicadores de capacidad de proceso son buenos. Recuerden, por ahora lo que tenemos que saber es que para que los indicadores de capacidad de proceso los consideremos buenos, deben ser superiores a 1,33. El caso que vamos a ver a continuación corresponde a un proceso inestable en centramiento, estable en variación, pero capaz de cumplir con las especificaciones. Quiero que noten que esta situación también es posible. Proceso inestable y proceso capaz. Este es el gráfico de promedios. Espero que ustedes ya sepan reconocer este patrón. Noten que hay valores por fuera de los límites de control. Miren esta tendencia donde los promedios ascienden y cambian significativamente, luego vuelven a bajar. Miren los cambios de nivel de promedios. Los promedios van aumentando significativamente, llegan a un pico y vuelven a bajar. Esto es inestabilidad, que al final se refleja ¿dónde? En la diferencia significativa entre desviación estándar de largo y de corto plazo. Si introducimos estos datos en nuestra plantilla, nos va a decir muy probablemente que el proceso es inestable en centramiento. Vamos a mirar la variación. Este es el gráfico de desviaciones estándar, donde no se notan anomalías. Todos los valores de desviaciones estándar están dentro de los límites de control. Aquí pues vemos nuevamente que hay diferencia, pero es la que ya habíamos determinado y que terminamos atribuyendo a los cambios significativos de promedios o cambios significativos en la ubicación del proceso. Entonces, conclusión, tenemos un proceso inestable en centramiento, pero estable en variación. Vamos a ver qué sucede con la capacidad. Esta es la capacidad. Miren los datos individuales. Aunque se nota la inestabilidad de promedios, lo que sucede es que la variación es pequeña. Miren, la variación es relativamente pequeña respecto a las especificaciones. Y entonces
A pesar de la inestabilidad de promedios, la variación tan pequeña impide que los valores individuales se salgan de especificación. Recuerden que estas sí son las especificaciones que son diferentes a los límites de control. Esto se refleja ¿dónde? En la capacidad de proceso, donde tenemos indicadores, pues si bien no está completamente, no cumple con el 1.33, está muy cercano. Podemos considerar que este proceso es capaz. Entonces, hasta aquí los ejemplos, y básicamente lo que quiero mostrarles es que debemos estar preparados, y por eso es importante aprender las herramientas para saber qué está sucediendo en nuestro proceso. Y el proceso le puede suceder algo en estabilidad y algo distinto en capacidad. Puede estar bien en estabilidad, bien en capacidad, pero puede estar mal en estabilidad, bien en capacidad, o bien en estabilidad, mal en capacidad, o mal tanto en estabilidad como en capacidad. Estén preparados para encontrar cualquier situación. Lo único que no debemos hacer es suponer que ya sabemos cómo está el proceso. No, al proceso siempre hay que monitorearlo, hay que medirlo. Bueno, entonces hemos visto algunos tips para saber juzgar la estabilidad y la capacidad de un proceso. Pero en esos ejemplos, pues los datos ya estaban dados, ya estaban recogidos. Una pregunta importante es, ¿cómo deben hacer ustedes para seleccionar la información a la que le van a aplicar las herramientas de control estadístico de procesos? Entonces vamos a tratar de explicarlo. Una variable muy importante es el tiempo. Ya sabemos que si vamos a juzgar estabilidad, debemos recoger datos a través del tiempo. ¿Y cómo se trabaja en el control estadístico de procesos? Pues se ejecutan, se diseñan planes de muestreo para evaluar la estabilidad. Y con esa misma información que se recoge para evaluar la estabilidad, se evalúa la capacidad. Pero el método de muestreo que vamos a explicar, digamos que originalmente debe ser diseñado para evaluar estabilidad. ¿Qué debemos hacer entonces a través del tiempo? Recoger muestras con una frecuencia en lo posible constante. Recoger muestras sucesivas a través del tiempo. Noten, aquí estamos recogiendo una muestra cada hora. Esto quiere decir, recogemos una muestra a las 6, volvemos a las 7, volvemos a las 8, volvemos a las 9 a recoger una muestra, volvemos a las 10, volvemos a las 11 y así sucesivamente. Esa distancia entre muestra y muestra se llama la frecuencia de muestreo y es deseable en lo posible que sea constante, que siempre la distancia entre dos puntos sea la misma. En este caso tenemos una frecuencia de cada hora. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cada hora que vamos al proceso? Vamos a recoger datos. Vamos a recoger una muestra o un subgrupo. Miren, en este caso tenemos subgrupos de tamaño 5. Cada que voy al proceso recojo 5 datos. 5 datos en lo posible consecutivos que representen lo que le está sucediendo al proceso en ese punto del tiempo. Estos 5 datos representan el proceso a las 6 a.m., estos 5 representan el proceso a las 7, estos 5 representan el proceso a las 8 a.m. y así sucesivamente.
Como siempre que voy al proceso recojo 5 datos, esto se llamará el tamaño de subgrupo. Entonces diremos que tenemos un tamaño de subgrupo de 5 y una frecuencia de muestreo de 1 hora. Vamos a mirar otro ejemplo. Pero antes miremos esos datos que recogeríamos según el esquema anterior, cómo los organizamos en una base de datos. Nuestra recomendación es la siguiente. Cada fila va a representar un subgrupo. Entonces miren, aquí está, importante registrar la hora en que se recogieron los datos y el subgrupo. Cada dato individual en una columna. Pero entonces cada fila representará un subgrupo. Miren, los datos amarillos son los datos de las 6, los datos verdes son los datos de las 7, los datos zapote, los datos de las 8, los datos azules, los datos de las 9 y así sucesivamente. Esa es nuestra recomendación de cómo ordenar los datos. Ahora sí vamos al siguiente ejemplo. Nuevamente la variable tiempo. Ahora vamos a recoger datos a las 6, 6 y 15, 6 y 30, 6 y 45, es decir, con una frecuencia de muestreo de 15 minutos. En el ejemplo anterior era de 1 hora. La frecuencia de muestreo debería estar muy relativa a la velocidad del proceso. Mayor velocidad en el proceso, necesitamos mayor frecuencia de muestreo, más visitas al proceso por unidad de tiempo. En este ejemplo, cada que vamos al proceso, vamos a recoger 4 datos. Recuerden, estos 4 datos representan lo que le estaba sucediendo al proceso a las 6:30 am. Y estos 4 datos nos contarán cómo estaba el proceso a las 7:15 am. Es decir, en este esquema de muestreo, la frecuencia de muestreo es de 15 minutos y el tamaño de subgrupo es de 4. ¿Cómo organizamos ese esquema de muestreo? La recomendación está aquí. Recuerden, cada fila representa un subgrupo y dicho subgrupo representa lo que le sucedió al proceso en ese punto del tiempo. Estos 4 datos representan lo que le estaba pasando al proceso a las 6:45 am. Vamos a otro ejemplo. El tiempo, y vamos a recoger datos a las 6, 6:30, a las 7, 7:30, a las 8, 8:30. Es decir, nuestra frecuencia de muestreo es de 30 minutos. Y cada que vamos al proceso, estamos recogiendo un solo dato. ¿Recuerdan cómo se llama este tipo de recolección? Entonces, datos individuales. Aquí no hay subgrupos, datos individuales. ¿Ok? Equivaldría a un tamaño de subgrupo de 1, pero en una definición que vimos en el video anterior, Minitab, por ejemplo, llama subgrupos de 2 en adelante. Cuando el subgrupo es 1, lo llama datos individuales, que es cuando aplicamos el rango móvil. Entonces, esta sería la forma de recoger los datos individuales. ¿Cómo los almacenaría? Miren acá. Un solo dato representa lo que le estaba sucediendo al proceso en un punto del tiempo. Estadísticamente se nota que pues los datos individuales van a ser menos representativos que los subgrupos de 5 y los subgrupos de 5 serán menos representativos que los subgrupos de 10 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a diagnosticar la inestabilidad de un proceso? Entonces recuerden, ya tenemos el esquema de cómo se recogen los datos. Siempre vamos a diseñar
esquemas de muestreo para validar la estabilidad del proceso. Pero con esos mismos datos que recogemos, también podemos medir la capacidad del mismo proceso. ¿Cómo se diagnostica la inestabilidad? Miren, con los datos de cada subgrupo vamos a ver lo que le estaba sucediendo al proceso en cada punto del tiempo. Pero para saber lo que le estaba sucediendo al proceso, tenemos que evaluar sus parámetros. Básicamente son el centramiento y la variación. Entonces miren aquí, ¿cómo medimos el centramiento? Con X barra, que es el promedio, y la variación la medimos con rango, porque en este caso el subgrupo es de 8 o menos, que son 5. Si fuera 9 o más, estaríamos aquí reemplazando la R por la S. Entonces esto es lo que se va a hacer, miren, sucesivamente. Vamos a tener todos los promedios y todos los rangos. Luego, ¿qué terminamos haciendo? Lo que ya demostramos en un video anterior. Hacemos el promedio de rangos, que va a ser el R barra, que al dividirlo sobre D2 nos va a dar la estimación de la desviación estándar del proceso. Y hacemos el promedio de estos X barras, que va a ser la estimación del promedio general del proceso. Aquí está nuevamente la nota. Si tuviéramos subgrupos de más de 8, utilizaríamos desviación estándar en lugar, de rango. Desviación estándar en lugar de rango. Métodos para diagnosticar la inestabilidad de un proceso. Un estudio de variación, que es donde vamos a comparar básicamente la desviación estándar de largo plazo versus la desviación estándar de corto plazo. O lo puedo decir de otra forma. Vamos a comparar la desviación estándar total versus la desviación estándar dentro de subgrupos. Otro método, el estudio de serie de tiempo o el estudio de la carta de control de promedios o de centramiento. Otro método, el estudio de serie de tiempo o estudio de la carta de control de variación, que puede ser rangos o desviaciones estándar según el tamaño de subgrupo. Otro método, la gráfica de intervalos, que esta aplica solo para evaluar la estabilidad en centramiento. ¿Cómo realizar un estudio de variación? El primer paso es calcular dos tipos de variación con base en los datos del proceso para el periodo de tiempo que estemos analizando. Observen esta ecuación. Quiere decir que la variación total la podemos aproximar a la variación dentro de subgrupos más la variación entre subgrupos. Observen que en esta ecuación hay tres tipos de variación, pero en la práctica para el análisis de estabilidad se acostumbra a calcular solo los dos primeros. A la variación total también le podemos llamar variación de largo plazo y a la variación dentro de subgrupos también le podemos llamar variación de corto plazo. Como estamos dentro de una ecuación donde estamos sumando variaciones, lo tenemos que expresar en términos de varianza. Aunque de aquí en adelante vamos a hablar solamente de desviaciones estándar. La comparación de estas fuentes de variación nos permiten establecer si durante el periodo de estudio nuestro proceso ha sido o no ha sido estable. ¿Y cómo lo vamos a calcular? En general diremos que nuestro proceso ha sido estable si la desviación estándar total es menor o igual que 1.2 veces la desviación estándar dentro de subgrupos. O dicho de otra forma, nuestro proceso será estable si la desviación estándar de largo plazo es menor o igual que 1.2 veces la desviación estándar de corto plazo. Aunque desde el punto de vista estadístico la siguiente afirmación puede tener detractores,
En términos generales debe suceder que a medida que un proceso es muy estable, se debe cumplir lo siguiente: que la variación total, o también llamada variación de largo plazo, será aproximadamente igual a la variación dentro de subgrupos, o también llamada variación de corto plazo. En otras palabras, también podemos decir que se debe cumplir que cuando el proceso es muy estable, la variación entre subgrupos va a tender a cero. Del mismo modo, también podemos decir que a medida que el proceso se vuelve más inestable, la variación entre subgrupos va aumentando su valor, es decir, se vuelve mayor que cero. Entonces, esta inestabilidad es la que hace cumplir que la variación de largo plazo sea mayor que la variación de corto plazo. Esta comparación entre estos dos tipos de variaciones es la que hicimos en el video anterior, donde tenemos una plantilla a la que le introducimos variación de corto y de largo plazo, y ella nos determina si el proceso es estable o inestable. Originalmente esa plantilla está trabajando con el factor de 20%, pero ese factor se puede modificar. Un método alternativo al estudio de variación a la hora de evaluar la estabilidad de un proceso es el estudio de la carta de control de centramiento. Ya sabemos que lo hacemos a través de la gráfica X-bar. Pero ¿qué patrones, qué cosas nos indicarán que el proceso es inestable en cuanto a centramiento? Primer criterio: puntos por fuera de los límites de control, con al menos uno que haya, ya sea por encima del límite superior de control o por debajo del límite inferior de control. Todos los que están señalados en rojo cumplen este criterio, y si al menos uno de ellos se hubiese cumplido, sería un indicativo de inestabilidad del proceso. Pero vamos a ver que no es el único criterio. A la gráfica X barra también le podremos observar un patrón llamado racha. ¿Qué es una racha? Es una serie de puntos continuos, todos por debajo o todos por encima de la línea central. Por lo general se juzga a partir de 7 puntos. Entonces miren, aquí se marcó un punto rojo porque aquí se completó la racha, pero dicha racha inició acá. Miren, este es el primer punto por debajo de la línea central: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se marcó aquí la racha, pero había empezado acá. Como siguieron puntos por debajo de la línea central, él siguió marcando puntos rojos. La racha se rompe con el primer punto que pasa al otro lado de la línea, pero ya sucedió que todos estaban por encima de la línea central. Entonces miren, racha. Si suceden rachas, querrá decir que el proceso es inestable. Miren, la última racha empezó aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como continuaron por debajo de la línea central, se siguió marcando la racha. Si ocurren rachas, será evidencia que el proceso no ha sido estable, en este caso en centramiento, porque estamos analizando el gráfico X-bar. Ahí están las rachas. Otro criterio para analizar la estabilidad en centramiento se llaman las tendencias. Puede haber tendencia ascendente o descendente. ¿Qué es una tendencia ascendente?
es una serie de puntos continuos, todos ascendiendo, es decir, se cumple que siempre cada punto es mayor que el anterior. Eso es una tendencia ascendente. Y una tendencia ascendente es cuando se cumple que cada punto es menor que el anterior. Entonces miren aquí la tendencia ascendente. Normalmente se marca a partir del quinto punto. Entonces aquí empezó la tendencia ascendente, un punto que era superior al anterior, 2, 3, 4 y 5. Como siguió ascendiendo, lo marco hasta acá. Aquí como ya bajó, se rompió la tendencia. En cambio, esta es una tendencia descendente, miren. Este dato es menor que el anterior, 3, 4, 5. Inmediatamente subió, entonces se rompió la tendencia. Si encontramos tendencias, será evidencia que nuestro proceso ha sido inestable en centramiento, porque lo que estamos mirando es la gráfica X barra. Ahí están las tendencias. Otro criterio para la gráfica X barra o para el estudio de estabilidad en centramiento, cuando 2 de 3 puntos continuos están en la zona de la tercera desviación. Básicamente asuman que de la línea central hacia arriba, esta franja, este rango se divide en 3 carriles iguales. Para abajo también 3 carriles iguales. Los carriles que están cerca de la línea central se llama la zona de la primera desviación, los que están en el medio la zona de la segunda desviación y los carriles que están al borde o contiguo al límite de control son los carriles de la tercera desviación. No se considera una buena ocurrencia que 2 de 3 puntos caigan por acá lejos. 2 de 3 continuos caigan en la zona de la tercera desviación. Eso dirá que el proceso ha sido inestable en centramiento. Bueno, y esta es la gráfica que nos representaría el proceso estable. Miren que no se cumple ninguno de los criterios anteriores. No hay rachas, no hay tendencias, no hay punto por fuera de los límites de control, ni hay 2 de 3 en zona de la tercera desviación. El patrón de comportamiento es aleatorio. Hay variación, pero esa variación está dentro de los límites de control y sin patrones de no aleatoriedad. A partir de esta diapositiva miramos los criterios para analizar la estabilidad estudiando la carta de control de variación. A la carta de control de variación también le miramos unos criterios similares que a la carta de centramiento. Entonces miren acá, estamos tratando de localizar puntos por fuera de los límites de control. Y esta carta los presenta, tanto puntos por encima del límite superior, que querría decir una variación excesivamente alta, como puntos por debajo del límite inferior, que sería una variación excesivamente baja. Con al menos un punto que esté por fuera de los límites de control, podremos decir que nuestro proceso ha sido inestable en variación. También podemos aplicar el criterio de racha. Miren esta racha, una serie de puntos continuos, todos por debajo de la línea central. Otra racha con puntos por debajo de la línea central o baja variación, y esta racha de alta variación. Conclusión: el gráfico de desviación estándar presenta rachas, lo que quiere decir que el proceso ha sido inestable en cuanto a variación. Y en este gráfico detectamos tendencias. Entonces la conclusión es que el proceso ha sido inestable en variación porque ha presentado una tendencia. Una serie de puntos continuos donde la variación siempre fue
en aumento. Y esta es la diapositiva que nos representaría el proceso estable en variación. ¿Por qué? La gráfica de desviaciones estándar no presenta puntos por fuera de los límites de control, tampoco presenta rachas o tendencias. Los puntos caen aleatoriamente tanto por encima como por debajo de la línea central. Proceso estable en variación. Y el último criterio que habíamos visto para evaluar la estabilidad del proceso es el uso de la gráfica de intervalos para mirar la estabilidad en centramiento. ¿Qué uso le vamos a dar? Graficamos los valores de la variable estudiada en función de cada uno de los subgrupos. ¿Cuándo diremos que el proceso es inestable? Cuando detectemos intervalos que no se crucen. Eso querrá decir que el promedio ha cambiado significativamente. Recordemos que dos intervalos no se cruzan si yo puedo trazar al menos una línea recta que no los toque a ambos. Por ejemplo, miren este intervalo con este intervalo. No se cruzan porque yo puedo trazar una línea que no los toque a ambos. De este periodo de tiempo a este periodo de tiempo, el promedio cambió significativamente. Entonces hemos notado, miren, los promedios iban a la baja, pero por aquí hay un sector donde los promedios son significativamente mayores, y ya por acá empiezan a ser significativamente menores. Básicamente es aplicar el criterio de la gráfica de intervalos, que es una inferencia estadística en función del tiempo. Y el tiempo está representado por el subgrupo. Bueno, entonces hemos visto los criterios para que ustedes evalúen si su proceso ha sido estable o inestable dentro del periodo de análisis. Ese periodo de análisis puede ser tan extenso como ustedes lo quieran considerar. Puede ser un lote, pero pueden ser 10, 30 lotes. Pueden ser 8 horas de trabajo, 8 horas de proceso, pero también puede ser un año. Entonces, siempre que hablemos del largo plazo, se referirá al periodo completo que estemos analizando. Podemos hablar del largo plazo en un año, pero podemos hablar de largo plazo en 8 horas. Muchas gracias.